Bienvenidos a Audiobook, donde encontrarás solo audiolibros de motivación personal y muchos excelentes audiolibros que te servirán para tu vida y tu día a día. En esta ocasión te traigo el segundo capítulo del audiolibro Una vida sin límites, escrito por Nick Vujicic, narrado por Mac. El capítulo 1 lo encontrará en la descripción de este audiolibro, así como los capítulos siguientes. Comencemos. Capítulo 2. Sin brazos, sin piernas, sin límites. Durante mis viajes, en muchas ocasiones he sido testigo del increíble poder del espíritu humano. Tengo la certeza de que los milagros sí ocurren, pero solo a aquellos que se aferran a la fe. ¿Qué es la esperanza? Es el lugar en donde nacen los sueños, es la voz de tu propósito, te habla y te asegura que nada de lo que te sucede vive dentro de ti en realidad, que no puedes controlar lo que pasa, solo puedes controlar la manera en que respondes a ello. El reverendo Martin Luther King Jr. solía decir, todo lo que se hace en el mundo, se hace por la esperanza. Yo tengo la certeza de que mientras respires, siempre habrá esperanza para ti. Nosotros, tú y yo, somos solamente humanos, no podemos ver el futuro. En lugar de eso, podemos imaginar las posibilidades. Solo Dios sabe lo que nos depara la vida, y la esperanza es el regalo que nos ha brindado. Es una ventana por la que podemos mirar. No es posible conocer el futuro que Dios nos ha designado, pero debes confiar en Él, mantener la esperanza en tu corazón. Incluso cuando te enfrentes a lo peor, debes hacer lo necesario y prepararte siempre para lo mejor. Claro que a veces, no hay respuesta para nuestras oraciones. Las tragedias ocurren a pesar de las oraciones y de nuestra fe. Incluso a la mejor gente, la que tiene los corazones más puros, a veces sufre pérdidas terribles y mucho dolor. Los terremotos mortales que tuvieron lugar en Haití, Chile, México y China son muestra de que el sufrimiento y las tragedias ocurren todos los días. Miles de personas murieron en esas catástrofes. Sus esperanzas y sueños perecieron con ellas. Muchas madres perdieron a sus niños y muchos niños, a sus madres. ¿Cómo es posible mantener la fe en medio de tal sufrimiento? Una de las cosas que me permiten mantener mi fortaleza, cuando escucho sobre estas tremendas calamidades, es el hecho de que, invariablemente, producen una cantidad increíble de cariño de parte de otros seres humanos. Justo cuando te preguntabas por qué la gente mantiene la fe en medio de tal sufrimiento, cientos de generosos voluntarios llegaron a estas regiones. Estudiantes, médicos, ingenieros y otros rescatistas y constructores brindan algo de sí y de sus talentos para ayudar a los sobrevivientes. La esperanza aparece aún en los peores momentos, para probarnos la presencia de Dios. Mi propio sufrimiento parece ligero, cuando se le compara con las pruebas que ha enfrentado mucha gente que he conocido. Sin embargo, también he sufrido la pérdida de alguien muy querido. Nuestra familia perdió a mi primo Roy debido al cáncer. Roy tenía 27 años y falleció a pesar de las fervientes oraciones de todos los cristianos devotos que hay en nuestra familia, iglesia y comunidad. Es muy triste perder a alguien tan cercano, es muy difícil de entender, y es por ello que para mí resulta muy importante tener fe. Verás, mi esperanza se extiende más allá de nuestra existencia terrenal. La última esperanza se encuentra en el cielo. Mi familia ha recibido un enorme consuelo porque tiene la esperanza de que mi primo, quien creía en Jesucristo, ahora se encuentre en el cielo con Él y ya no sufra más. Incluso en las peores situaciones, las que parecen estar más allá de nuestra capacidad, Dios sabe cuánto pueden soportar nuestros corazones. Yo siempre me aferro a la creencia de que nuestra vida en este mundo es temporal y que solo nos estamos preparando para la eternidad. Sin importar si nuestras vidas son buenas o malas, siempre nos espera la promesa del cielo. En los momentos más difíciles, siempre mantengo la esperanza de que Dios me dará la fuerza necesaria para sobrellevar los desafíos y los dolores de cabeza, y que me esperan días mejores. Si no es en esta tierra, entonces ten por seguro que será en el cielo. Una de las mejores maneras que he encontrado para mantener mi fe, cuando nuestras oraciones no reciben respuesta, es acercarme a otros. Si tu sufrimiento se convierte en una carga, trata de acercarte a alguien y de aligerar su carga, trata de darle esperanza. Anímalo y bríndale consuelo, que sepa que no está solo. Ofrece compasión cuando tú la necesites, ofrece amistad, cuando te sientas solo. Regala esperanza, cuando a ti más falta te haga. Yo soy joven y no creo tener todas las respuestas, pero he descubierto y probado
una y otra vez, que en esos momentos en que prevalece la desesperanza, cuando no hay respuesta para nuestras oraciones, y cuando se materializan nuestras peores pesadillas, la única salvación yace en la relación que tenemos con la gente que nos rodea. En mi caso y en el de mis compañeros cristianos, la salvación yace en la relación que tenemos con Dios, y en la confianza que depositamos en su amor y sabiduría. Un poderoso regalo. Cuando realicé mi primera visita a China, en 2008, se reforzó mi creencia de que la esperanza prevalece sobre el sufrimiento. Vi la Gran Muralla y quedé anonadado por la grandeza de una de las más excelsas maravillas del mundo. Sin embargo, el momento más poderoso del viaje llegó cuando vi el gozoso brillo en los ojos de una joven china. Era una artista que se presentaba con otros niños. Habían montado un espectáculo digno de las Olimpiadas. La jubilosa expresión de aquella niña llamó mi atención. No podía dejar de observarla. Mientras se movía con toda precisión siguiendo a los otros bailarines, balanceaba un plato que giraba sobre su cabeza. Su concentración era total, y a pesar de todo en lo que tenía que pensar, mantenía esa apariencia de felicidad total que me hizo llorar. Verás, esta niña, al igual que todos los demás que participaban en el show, era parte de los más de 4,000 jóvenes que habían quedado huérfanos por el terremoto que había golpeado a la región unos meses antes. Mi cuidador, nuestro coordinador de viajes y yo, habíamos llegado al orfanato con provisiones para los niños. Ahí me solicitaron que hablara con ellos para elevar su ánimo. Mientras viajábamos al orfanato, me sentía apesadumbrado por el daño y el sufrimiento que había causado el terremoto. Al enfrentar tal devastación, sentí que no sabría qué decirles a los huérfanos. La tierra se había abierto y se había tragado todo lo que amaban y conocían. Yo nunca había vivido algo tan terrible. ¿Qué podía decirles? Habíamos traído abrigos y otras prendas útiles para ellos, pero ¿cómo podría brindarles esperanza? Cuando llegué al orfanato me rodearon los niños. Uno tras otro me abrazó. Yo no hablo chino, pero eso no tuvo la menor importancia. Sus rostros me explicaban todo. A pesar de sus circunstancias se veían radiantes. En realidad no debí preocuparme sobre qué decirles, porque no era necesario que yo inspirara a estos niños. En lugar de eso, ellos me inspiraron a mí, con el exaltado carácter de su presentación. Habían perdido a sus padres, sus hogares y todo lo que poseían, pero, a pesar de eso, expresaban gozo. Les dije que admiraba la valentía de sus espíritus y los exhorté a seguir mirando hacia adelante, a atreverse a tener vidas mejores y a perseguir sus sueños con toda su fuerza. Atrévete a soñar. Debes tener el valor para perseguir tus sueños y nunca dudar de tu habilidad para afrontar los desafíos que te lleguen. Yo he podido ver la increíble capacidad que tiene la gente para sobreponerse a las circunstancias. No solo en los orfanatos chinos, también en las ciudades perdidas de Mumbai y en las prisiones de Rumanía. Hace poco hablé en un centro de ayuda social en Corea del Sur. Algunos de los residentes estaban discapacitados y también había muchas madres solteras. Me sobrecogió el poder de su espíritu. Asimismo, visité una prisión con muros de concreto y rejas oxidadas en Sudáfrica. A los peores criminales no se les permitió participar en nuestro servicio en la capilla, pero pude escuchar a otros que estaban afuera, en toda la prisión. Cantaban música gospel. Fue como si el Espíritu Santo hubiese inundado toda la población con la alegría de Dios. Eran cautivos en el exterior, pero, por dentro, eran libres porque tenían fe y esperanza. Aquel día, al atravesar las puertas de la prisión, sentí que los internos se veían mucho más libres que mucha gente que estaba fuera de la prisión. Tú también puedes permitir que la esperanza habite en tu corazón. Recuerda que la tristeza tiene un propósito. Es totalmente natural experimentar esta emoción. Sin embargo, no debes permitir que domine tus sentimientos día y noche. Tú puedes controlar tu respuesta. Solo debes enfocarte en los pensamientos más positivos y en las acciones que elevan tu ánimo. Debido a que soy una persona espiritual, en momentos de dolor siempre me dirijo a mi fe. Pero, sorpresivamente, estoy entrenado en contabilidad, lo que me da un enfoque más práctico. Si dices que no tienes esperanza, significa que tienes 0 posibilidades de que vuelva a suceder algo bueno en tu vida. ¿0? Es bastante extremista, ¿no crees? El poder de creer que vendrán mejores tiempos es tan indiscutible que, según yo, gracias a él, hay más probabilidades de que tus días mejoren. La esperanza,
con la fe y el amor, es uno de los pilares de la espiritualidad. Sin importar cuáles sean tus creencias, nunca debes dejar que la esperanza te abandone porque todo lo bueno de la vida comienza gracias a ella. Si no tuvieras esperanza, ¿acaso te atreverías a planear una familia? Sin esperanza, ¿tratarías de aprender algo nuevo? La esperanza es el trampolín para casi todos los pasos que damos. La esperanza que yo tengo al escribir este libro es que tú encuentres una vida mejor, una vida sin límites. Hay un pasaje en la Biblia que dice: aquellos que tengan esperanza en el Señor renovarán su fuerza. Volarán con alas como si fueran águilas, correrán sin agotarse, caminarán sin desfallecer. La primera vez que escuché este pasaje, comprendí que no necesitaba piernas ni brazos. Nunca olvides que Dios no se da por vencido contigo. Mantente en movimiento porque la actividad produce inercia y, a su vez, esta inercia provoca oportunidades inesperadas. Las olas se convierten en mareas. El devastador terremoto de 2009 en Haití entristeció profundamente a muchas personas alrededor del mundo. No obstante, a pesar de todas las tragedias que originó este desastre masivo, las atroces circunstancias también sacaron a relucir las cualidades de la gente. Es el caso de los sobrevivientes que se negaron a darse por vencidos sin importar la abrumadora situación en su contra. Se creía que Emmanuel, el hijo de Marí, estaba entre los muertos que quedaron sepultados bajo un edificio. El sastre de 21 años estaba en el apartamento de su madre cuando inició el terremoto. Ella escapó, pero no pudo encontrar a su hijo después. El edificio se había transformado en una pila de escombros. Marí buscó a su hijo en un campamento de emergencia que se abrió para la gente que había perdido su hogar, pero no pudo encontrarlo entre los demás sobrevivientes. Se quedó ahí, con la esperanza de que su hijo llegaría. Después de varios días, regresó al caos y la destrucción para seguir buscando a su hijo. Había maquinaria pesada en el lugar y eso le dificultaba escuchar, pero, en algún momento, Marí pensó que había oído a Emmanuel llamándola. En ese instante, le dijo a un reportero, sabía que era posible salvarlo. Marí les dijo a todos que había escuchado a su hijo debajo de los escombros, pero nadie pudo ayudarla. Sin embargo, cuando llegaron los grupos internacionales de rescate, encontró a un experimentado grupo de ingenieros. Los convenció de que su hijo seguía con vida. Los ingenieros pusieron en acción todo su equipo y experiencia, cortaron el acero, el concreto y los escombros, en el lugar preciso en donde María había escuchado la voz de su hijo. Continuaron cavando hasta que encontraron la mano de Emmanuel. Él la estiraba hacia ellos. Siguieron así hasta que liberaron su hombro y consiguieron jalarlo. Había estado enterrado durante 10 días, sufría de deshidratación severa, estaba cubierto de polvo y tenía mucha hambre, pero había sobrevivido. A menudo todo lo que necesitas es creer que todo es posible, que los milagros pueden suceder. Como en el caso de Marí, puede ser que todo el mundo a tu alrededor sea un caos, pero no debes ceder ante la desesperanza. En lugar de eso, debes creer que Dios te proveerá aquello que te hace falta. Ese fue el pensamiento que motivó a María a actuar, y sus acciones la acercaron a la voz de su hijo. No es mucho exagerar, si pensamos que la esperanza de Marí fue lo que mantuvo a Emmanuel con vida, ¿verdad? Tal vez la vida no te trata muy bien ahora, pero, mientras estés aquí, mientras sigas presionando, todo es posible. La vida con esperanza en tu corazón. Tal vez te cuesta trabajo creer que todo es posible gracias a la fe, o tal vez te sientes tan abatido que parece imposible reunir la fuerza para arrastrarte hacia arriba. Hubo un tiempo en el que me sentí exactamente igual. Estaba convencido de que mi vida nunca valdría algo y que siempre sería una carga para la gente que amaba. Cuando nací, mis padres no estaban preparados para tener un niño sin miembros, y por lo tanto se sintieron muy abrumados. ¿Quién podría culparlos? Cada madre y padre trata de prever el futuro para los hijos que traen al mundo. A mis padres les costaba trabajo pensar en el tipo de futuro que yo tendría, y conforme crecía, a mí también me era difícil imaginarlo. Muchos de nosotros hemos podido ver cómo la imagen que teníamos de lo que sería nuestra vida se estrella contra una cruel realidad, de la misma forma en que se estrella un auto de carreras contra una barrera. Los hechos particulares de tu experiencia son únicos, pero las situaciones desesperadas son inherentes a toda la humanidad. En ocasiones, me han escrito algunos adolescentes por correo electrónico y me relatan sus historias,
Son niños de los que se ha abusado sexualmente, han sido maltratados, o fueron alejados de sus familias. Los adultos comparten historias en las que hablan sobre cómo el alcohol, las drogas o la pornografía los han dejado en situaciones insostenibles. A veces parece que la mitad de la gente con la que trato está lidiando con el cáncer o con alguna otra enfermedad mortal. ¿Cómo se puede uno mantener lleno de esperanza en situaciones así? Tienes que confiar en Dios y recordar que estás aquí por alguna razón. Tienes que dedicarte a llenar ese propósito. Sin importar el desafío que enfrentas, has sido bendecido de tal forma que encontrarás tu camino. Tan solo piensa en mis padres y en la amargura que tuvieron que afrontar. Confía en el mejor. Sin duda es muy difícil seguir positivo y motivado cuando tu carga parece insoportable. Cuando crecí lo suficiente para comprender los retos que me esperaban, la desesperanza se apoderó de mí. Muy a menudo no podía siquiera imaginar que habría algo bueno esperándome en el futuro. Las memorias que tengo de los días más oscuros de mi infancia son borrascosas. Yo atravesaba uno de esos periodos en los que era bastante difícil ser diferente. Estoy seguro de que has pasado por esos momentos de duda personal. Todos queremos pertenecer, pero a veces nos sentimos totalmente ajenos. Mis inseguridades y dudas provenían principalmente de la problemática física que implicaba no tener brazos ni piernas. Yo desconozco tu situación, pero te puedo decir que lo que a mí me funcionó fue aferrarme a la esperanza. A continuación, te relataré tan solo una de las formas en que la esperanza funcionó en mi mundo. Yo apenas era un pequeño cuando los doctores les recomendaron a mis padres que me inscribieran en un grupo de juego con otros niños que también habían sido catalogados como discapacitados. Sus problemas iban desde la falta de algún miembro, hasta fibrosis quística y desórdenes mentales. Mis padres sentían mucho cariño y simpatía por otros niños con necesidades especiales y por sus familias, pero también creían que ningún niño debía ser limitado a un grupo de compañeros de juego. Se apegaron a su convicción de que mi vida no tendría límites y lucharon para mantener vivo ese sueño. En una etapa muy temprana de mi existencia, mi madre, Dios la bendiga, tomó una decisión fundamental. Nicolás, necesitas jugar con niños normales porque tú eres un niño normal. Solo te faltan algunas piezas, eso es todo, me dijo, y de esa forma, estableció el tenor de las cosas para el futuro. Ella no deseaba que me sintiera menos normal o que estuviera restringido de alguna manera. No quería que me volviera introvertido, tímido o inseguro, solo porque era diferente en el aspecto físico. Yo no podía darme cuenta de que mis padres estaban sembrando en mí la creencia de que yo tenía el derecho a una vida libre de etiquetas y restricciones. Tú también tienes ese derecho. Debes exigir ser libre de cualquier tipo de categorización o limitación que otras personas traten de imponerte. Debido a esa falta que tengo de algunas partes o piezas, soy muy sensible al hecho de que algunas personas aceptan lo que otros dicen de ellas y que incluso de manera inconsciente se restringen a sí mismas. Por supuesto que hubo ocasiones en que me sentía cansado o molesto, y decía que estudiar o ir al médico era demasiado agotador, pero mis padres no me permitieron ocultarme tras esos pretextos. Las etiquetas nos pueden ofrecer una situación muy tentadora para ocultarnos. Algunas personas las utilizan como excusas, pero hay otras que se elevan sobre ellas. A mucha gente se le ha catalogado como incapaz o minusválida, y se ha podido sobreponer a eso y disfrutar de vidas dinámicas y hacer cosas importantes. Yo te exhorto a elevarte por encima de cualquier intento para restringirte. Te invito a que explores y desarrolles tus dones. Como hijo de Dios, yo sé que Él siempre me acompaña. Me consuela saber que Él sabe cuánto puedo soportar. A veces, cuando otras personas comparten conmigo sus historias sobre sus propios retos y tribulaciones, me siento conmovido hasta las lágrimas. Trato de recordarles a quienes sufren o atraviesan dolor que el brazo de Dios nunca es demasiado corto. Él puede alcanzar a cualquiera. Trata de sacar fuerza de eso. Atrévete a darle una oportunidad y a volar, a ir hacia donde tu imaginación te lleve. Puedes esperar desafíos. Recíbelos como experiencias para construir el carácter. Aprende de ellos y sobreponte. Tú puedes tener un sueño maravilloso. Solo trata de mantener tu mente abierta lo suficiente para aceptar que tal vez Dios tiene un camino para ti muy distinto al que habías visualizado. Existen muchas formas de alcanzar tus sueños. No te desanimes si aún no puedes ver el camino hacia el tuyo. Niño biónico. La esperanza es un catalizador.
Puede incluso retirar obstáculos que parecían inamovibles. Siempre que continúes empujando y negándote a ceder, estarás creando inercia. La esperanza ofrece oportunidades que jamás te hubieras imaginado. Se acercará a ti, la gente que te puede ayudar, nuevas puertas se abrirán, los caminos se liberarán. Recuerda que la acción tiene una reacción. Cuando estés tentado a abandonar tus sueños, presiónate para continuar, por lo menos un día más, una semana más, un mes más, un año más. Te sorprenderá ver lo que sucede cuando te niegas a darte por vencido. Cuando llegué a la edad de asistir a la primaria, de nueva cuenta mis padres me convencieron de tener una educación típica. Como resultado de su férrea convicción, me convertí en uno de los primeros niños discapacitados en Australia en asistir a un sistema escolar estándar. Me fue tan bien en la escuela que los periódicos locales presentaron un reportaje con el título «La integración permite que un niño florezca». El reportaje, acompañado por una enorme fotografía de mi hermana Michelle empujando mi silla de ruedas, inició un debate nacional en los medios que a su vez produjo visitas de funcionarios del gobierno, tarjetas, cartas, regalos e invitaciones de todo el país. Las donaciones que nos inundaron después del reportaje en el periódico sirvieron para ayudar a mis padres a equiparme con prótesis. Ellos habían estado tratando de conseguirme extremidades artificiales desde que tenía 18 meses. Mi primera prótesis fue un brazo, el cual no me funcionó muy bien. El brazo y la mano se operaban mecánicamente, con palancas y pesaban casi el doble que yo. Tan solo mantener el equilibrio usando el aparato ya era todo un reto. Logré operarlo después de algún tiempo. Yo ya me había acostumbrado a sujetar objetos con mi pie izquierdo, mi barbilla o mis dientes, por lo que el brazo biónico resultó ser más bien engorroso. Al principio, mis padres se sintieron desilusionados, pero mi confianza aumentó porque me sentía muy bien haciendo cosas por mí mismo. Los motivé, les agradecí y seguí viendo hacia adelante. En la perseverancia radica un poder. Nuestro primer experimento con un miembro artificial falló, pero yo seguí creyendo que mi vida mejoraría. Mi optimismo y mi ánimo fueron la inspiración para que el Club Rotario de mi comunidad, una organización internacional, recaudara $200,000 para mis gastos médicos y para una nueva silla de ruedas. Parte de esos fondos también nos sirvieron para viajar a Toronto, Canadá. Ahí probamos un equipo más sofisticado de brazos electrónicos, que había sido desarrollado en una clínica para niños. No obstante, al final, incluso los expertos médicos decidieron que yo podía realizar la mayoría de las tareas por mí mismo, con mayor eficiencia que con la ayuda de las prótesis. A mí me emocionaba mucho ver que había científicos e inventores, tratando de proveerme de miembros artificiales algún día, pero también creció mi determinación de hacer todo lo que pudiera, sin esperar a que alguien más encontrara una manera de mejorar mi vida. Yo tenía que encontrar mis propias respuestas. Hasta la fecha recibo a cualquier persona que desee ayudarme. Puede ser abrir una puerta para que yo pase con mi silla de ruedas o darme de beber de un vaso con agua. Necesitamos responsabilizarnos de nuestra propia felicidad y éxito. Puede ser que tus amigos y tu familia vean por ti en momentos de necesidad, y eso lo debes agradecer. Debes agradecer su esfuerzo, pero tú debes seguir insistiendo por ti mismo. Entre más esfuerzo inviertas, más oportunidades crearás. Puede ser que a veces sientas que estás a punto de lograr un objetivo y te quedes corto, pero esa no es razón para darse por vencido. La derrota solo afecta a aquellos que se niegan a intentarlo otra vez. Yo todavía creo que algún día podré caminar, levantar y sujetar utensilios como lo hace la gente normal. Cuando eso suceda, será un milagro. Y puede ser un milagro que realice Dios por sí mismo o a través de sus agentes en la tierra. La tecnología de los miembros robóticos avanza con mucha rapidez. Algún día tal vez pueda utilizar prótesis de brazos y piernas que funcionen con eficiencia, pero, por el momento, estoy muy contento de ser como soy. A veces, aquellos problemas que sentimos que nos detienen, en realidad nos están fortaleciendo. Tienes que mantenerte abierto a la posibilidad de que la discapacidad de hoy se pueda convertir en la ventaja del mañana. Yo he llegado a considerar a mi carencia de miembros como un activo. Los hombres, mujeres y niños que no pueden hablar mi idioma, solo tienen que mirarme para saber que he logrado sobreponerme a mis limitaciones. Ellos saben que no ha sido fácil aprender mis lecciones. La sabiduría nace de la experiencia.
Cuando le digo a mi público que debe esperar la llegada de días mejores, siempre lo digo por experiencia. Puedes creer y confiar en lo que digo porque yo ya estuve ahí. De hecho, en algún momento de mi vida, también me rendí. Eso sucedió durante mi niñez, la cual fue feliz la mayor parte del tiempo. Ocurrió cuando tenía como 10 años. Los pensamientos negativos me abrumaron. Realmente no importó cuán optimista, decidido e inventivo traté de ser. Había algunas actividades que no podía realizar. Por ejemplo, me molestaba muchísimo no ser capaz de sacar un refresco del refrigerador como cualquier otro niño. No me podía alimentar a mí mismo y odiaba pedir a otros que lo hicieran. Me sentía mal porque ellos tenían que interrumpir su comida para hacerlo. También me inquietaban otras cosas en aquel tiempo de mi vida. ¿Alguna vez encontraría una esposa que me amara? ¿Cómo la podría mantener a ella y a nuestros niños? ¿Cómo podría protegerlos si se veían amenazados? La mayoría de la gente piensa en esas cosas. Seguramente te has preguntado en alguna ocasión si tendrás una relación duradera, un empleo seguro, o un lugar adecuado en donde vivir. Es normal y sano adelantarse a los hechos, porque de esa forma desarrollamos una visión de nuestra vida. Los problemas inician cuando los pensamientos negativos bloquean esa visión y nublan tu mente. Yo siempre trato de orar y recordar que Dios me ayuda y me acompaña. Él nunca me deja, nunca se ha olvidado de mí. Él es capaz de lograr que los peores sucesos se den para bien. Recuerdo que debo aferrarme a las promesas de Dios sin importar lo que veo a mi alrededor. Yo sé que Dios es bueno, y que si permite que algo malo suceda, tal vez yo no lo entenderé, pero debo aferrarme a su bondad. Cuida tus pensamientos. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 11, entré en la engañosa etapa de la adolescencia, cuando nuestro cerebro cambia su configuración y varios químicos extraños viajan por nuestros cuerpos. Otros chicos y chicas de mi edad estaban comenzando a formar parejas y eso se sumó a la ya de por sí intensa sensación de que estaba marginado. ¿Habría una chica a la que le gustaría tener un novio que no podría abrazarla ni bailar con ella? Con frecuencia y sin siquiera estar consciente de ello, permití que esos pensamientos sombríos y sentimientos negativos se convirtieran en una carga. A veces se arrastraban hacia mi mente durante la noche, cuando no podía dormir, o cuando me sentía muy cansado tras un largo día en la escuela. Ya sabes cómo es. Estás tan harto y agobiado que parece como si el mundo entero estuviera sobre tus hombros. Todos pasamos por esos momentos de tristeza, en particular cuando tienes problemas para dormir, cuando estás enfermo o cuando otras situaciones te hacen vulnerable. Nadie permanece feliz y alegre durante todo el tiempo. Es natural que tengamos momentos sombríos porque también cumplen una función. Según algunas investigaciones psicológicas recientes, un momento triste te permite ser más crítico y analítico con tu trabajo. Este enfoque resulta particularmente útil cuando realizas tareas como revisar tu contabilidad, calcular impuestos o editar un ensayo. Siempre y cuando estés consciente de tus emociones y las controles, hasta los pensamientos negativos pueden producir consecuencias positivas. Es solo cuando permites que tus emociones controlen tus acciones que te arriesgas a caer en un vórtice de depresión y comportamientos autodestructivos. La clave se encuentra en que te niegues a que las emociones negativas y los sentimientos de depresión te abrumen. Por fortuna, tienes el poder de ajustar tu actitud. Cuando detectes pensamientos negativos merodeando, puedes apagar el interruptor. Trata de reconocerlos y de identificar su fuente, pero también de enfocarte en las soluciones, no en los problemas. Recuerdo una imagen que vi en una clase de estudios bíblicos. Era la armadura de Dios con el peto de la rectitud, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el casco de la salvación. A mí me habían enseñado que esas eran todas las armas que un niño cristiano necesitaría. En ese sentido, considero que la palabra de Dios es como una espada para luchar contra los pensamientos negativos. La Biblia es la espada, y además tú también cuentas con el escudo de la fe, para protegerte. Espiral de desesperación. En aquella etapa crítica de la adolescencia, cuando la autoestima y la imagen que tenemos de nosotros mismos son tan importantes, yo permití que las preocupaciones y temores se apoderaran de mí. Así todo lo malo que había en mí superó a lo bueno. Me tocó la pajilla más corta. ¿Cómo podré llevar una vida normal, tener un trabajo, una esposa e hijos? Siempre voy a ser una carga para quienes me rodean. Creo que en realidad quedé discapacitado en el momento en que perdí la fe.
Créeme, perder la fe es mucho peor que no tener extremidades. Si alguna vez has atravesado por una depresión o sentido gran dolor, ya sabes lo mala que puede llegar a ser la desesperación. Yo me sentía más enojado, herido y confundido que nunca antes. Le recé a Dios, le pregunté por qué no podía concederme lo que le había dado a todos los demás. ¿Acaso hice algo malo? ¿Es por eso que no respondes a mi petición de brazos y piernas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me haces sufrir? Ni Dios ni los médicos podían explicarme por qué había nacido sin brazos ni piernas. El no tener una explicación, aunque fuera científica, empeoraba las cosas. Continué creyendo que si existía alguna razón espiritual, médica o de otro tipo, sería más fácil para mí manejar el problema. Pensaba que el dolor disminuiría. A pesar de que la autocompasión no había representado un problema antes, en muchas ocasiones me sentí tan deprimido que me negué a ir a la escuela. Había luchado constantemente para sobrellevar mi discapacidad, para realizar actividades normales y jugar como lo hacían los otros niños. En la mayoría de las ocasiones impresionaba a mis padres, maestros y compañeros con mi determinación y autosuficiencia. Sin embargo, dentro de mí, había un gran dolor. A mí me habían criado con espiritualidad. Siempre había ido a la escuela y creído en la oración y en el poder sanador de Dios. Estaba tan involucrado en mis creencias, que cuando cenábamos, sonreía porque creía que Jesús estaba ahí con nosotros sentado a la mesa. Creía que permanecía sentado en una silla vacía, mientras nosotros comíamos. Yo seguía rezando para tener brazos y piernas. Por algún tiempo esperé despertar una mañana y tener extremidades. Me habría conformado con tan solo un brazo o una pierna, pero, al no aparecer, me enojaba más con Dios. También llegué a pensar que había descubierto el plan que Dios tuvo al crearme, que yo sería su socio en la realización de un milagro, y que gracias a ese milagro, el mundo reconocería que Él era real. Solía rezar: Dios, si me dieras brazos y piernas, iría por todo el mundo y compartiría el milagro. Saldría en televisión nacional y le diría a todos lo que sucedió. El mundo sería testigo del poder de Dios. Le decía que había comprendido todo y que estaba dispuesto a seguir hasta el final. Recuerdo que también oraba diciendo: Dios, yo sé que me hiciste así para después darme brazos y piernas, y de esa forma, con ese milagro, probar tu amor y tu poder. Siendo niño aprendí que Dios nos habla de distintas maneras. Entonces creí que Él me respondería enviando un sentimiento a mi corazón, pero solo había silencio, no podía sentir nada. Mis padres me decían: solo Dios sabe por qué naciste así. Luego le preguntaba a Dios y Él no me respondía. Todos estos llamados y preguntas sin respuesta me lastimaron profundamente, porque yo siempre me había sentido muy cercano a Él. Por otra parte, tenía otros problemas que debía enfrentar, ya que nos mudaríamos a Queensland, a más de 1500 kilómetros al norte y hacia la costa. Nos alejaríamos de mi enorme familia y el capullo protector que proporcionaban mis tías, mis tíos y los 26 primos que tenía, estaba a punto de serme arrebatado. El estrés de la mudanza también estaba afectando a mis padres. A pesar de la confianza que me proveían, del amor y el apoyo, no podía quitarme la idea de que yo representaba una enorme carga para ellos. Sentía como si me hubieran puesto un antifaz, como si la luz hubiera desaparecido de mi vida. No podía imaginar el uso que podría tener para alguien en el futuro. Sentía que todo había sido un error, un tremendo error de la naturaleza. Sentía que era el hijo olvidado de Dios. Pero papá y mamá continuaron esforzándose para convencerme de lo contrario. Me leían la Biblia y me llevaban a la iglesia. Mis maestros de la escuela dominical también me enseñaban que Dios amaba a todo mundo, pero yo simplemente no podía salir de mi enojo y mi dolor. Hubo algunos momentos más radiantes, como en una ocasión en la que en la escuela dominical sentí gran alegría cuando canté con mis compañeros: Jesús ama a los niños pequeños, a todos los niños del mundo, rojos, amarillos, blancos y negros, todos son preciosos para Él. Y Jesús ama a todos los pequeños del mundo. Como estaba rodeado de gente que me quería y me apoyaba, me identifiqué mucho con este himno y me sentí muy aliviado. Quería creer que Dios se preocupaba profundamente por mí, pero después, cuando no me sentía muy bien o estaba cansado, los pensamientos negativos me inundaban otra vez. Me sentaba en mi silla de ruedas y me quedaba pensando en el patio de recreo: si Dios realmente me ama como ama a otros niños, entonces, ¿por qué no me dio brazos y piernas?
¿Por qué me hizo tan distinto a sus otros hijos? Ese tipo de pensamientos comenzó a invadirme incluso durante el día y en medio de circunstancias que por lo general hubiese considerado agradables. Había estado luchando contra los sentimientos de desesperación y contra la sensación de que mi vida siempre sería difícil. Y parecía que Dios no iba a contestar mis oraciones. Un día estaba sentado en la barra de la cocina y veía a mamá preparar la cena. Era algo que me relajaba y me hacía sentir bien. Pero de repente, llegaron esos pensamientos. Me di cuenta de que no quería estar siempre ahí y ser una carga para ella. Sentí el impulso de arrojarme de la barra, así que miré hacia abajo y traté de calcular cuál era el ángulo correcto para golpear mi cuello y matarme. Sin embargo, pude convencerme de no hacerlo, en particular porque, si fallaba en el intento, tendría que explicar por qué me sentía tan desesperado. El hecho es que estuve tan cerca de lastimarme a mí mismo, que sentí mucho temor. Debí haber hablado con mi madre sobre lo que sentía, pero estaba muy avergonzado, no quería espantarla. Era muy joven, y a pesar de que estaba rodeado de gente que me amaba, no podía hablar con ellos y decirles lo profundos que eran mis sentimientos. Tenía medios, pero no los utilizaba, y ese fue mi gran error. Si en algún momento te sientes abrumado por los momentos difíciles, no tienes que afrontarlo solo. La gente que te ama no sentirá que eres una carga, y eso es por el simple hecho de que desea ayudarte. Si sientes que no puedes confiar en los demás, busca asesoría profesional en la escuela, el trabajo o en tu comunidad. No estás solo. Yo no lo estaba y puedo darme cuenta de eso ahora. Deseo que tú nunca llegues a estar tan cerca de cometer un error fatal, así como yo lo estuve. Pero es que en ese tiempo, estaba totalmente abatido por la desesperación y creí que para terminar con mi dolor, tenía que terminar con mi vida. Un llamado cercano. Una tarde al regresar de la escuela, le pregunté a mi madre si podía ponerme en la tina para remojarme un rato. Cuando salió del baño, le pedí que cerrara la puerta. Después puse mis orejas bajo el agua, y en medio del silencio, me inundaron pensamientos muy densos. Ya había planeado lo que quería hacer. Si Dios no se va a llevar mi dolor y si no hay ningún propósito para mí, en esta vida, si estoy aquí tan solo para sentir rechazo y soledad, si soy una carga para todos y no tengo futuro, entonces tal vez debería terminar con eso ahora. Así como lo mencioné cuando narré la forma en que aprendí a nadar, podía flotar si mantenía mis pulmones llenos de aire. Ahora iba a ver cuánto aire debía guardar antes de voltearme. ¿Contengo la respiración antes de girar? ¿Tomo un respiro profundo o solo la mitad? ¿Sería mejor vaciar mis pulmones y luego girar? Finalmente, solo giré y sumergí mi rostro en el agua. Por instinto, contuve la respiración y como mis pulmones eran fuertes, pude flotar por un buen rato. Cuando se me acabó el aire, giré de nuevo. No puedo hacer esto. Pero los pensamientos negativos continuaron. Quiero salir de aquí, quiero desaparecer. Saqué de mis pulmones todo el aire que pude y me volteé de nuevo. Sabía que podía contener la respiración por 10 segundos al menos, así que conté 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mientras contaba pude ver en mi mente la imagen de mamá y papá llorando junto a mi tumba. Pude ver a mi hermano Aarón de 7 años que también lloraba. Todos sollozaban y decían que había sido culpa de ellos, que debieron haber hecho mucho más por mí. No podía soportar la idea de que se sintieran responsables de mi muerte, por el resto de sus vidas. Estoy siendo egoísta. Giré de nuevo y respiré profundamente. No podía hacerlo, no podía dejar a mi familia con esa carga de pérdida y culpa. Pero mi angustia era insoportable, y esa noche, en la habitación que compartía con mi hermano Aarón, le dije, planeo suicidarme cuando tenga 21 años. Pensé que podría soportarlo durante la preparatoria, y tal vez, en la universidad, pero no me veía yendo más lejos. Sentí que no podría conseguir un trabajo o casarme como los otros hombres. ¿Qué mujer querría casarse conmigo? Parecía que para mí, el final del camino llegaría a los 21 años. Pero por supuesto, con la edad que tenía, parecía que aún faltaba mucho para eso. «Le voy a contar a papá lo que dijiste», me contestó mi hermanito. Le pedí que no le dijera a nadie y cerré los ojos para dormir. Poco después, sentí el peso de mi padre al sentarse en mi cama. «¿Qué es eso de que te quieres matar?», me preguntó.
Con un tono cálido me habló sobre todas las cosas buenas que me esperaban, y mientras hablaba, peinaba mi cabello con sus dedos. Yo adoraba que lo hiciera. Nosotros siempre vamos a estar aquí para ti, me aseguró. Todo va a estar bien y te prometo que siempre voy a estar aquí. Vas a estar bien, hijo. A veces, lo único que se necesita es una mirada amorosa y una caricia para que el acongojado corazón y la preocupada mente de un niño encuentren la paz. En ese momento bastó con el apoyo de mi padre al decirme que todo iba a estar bien. Con su tono consolador y con sus caricias, me convenció de que él creía que encontraríamos un camino para mí. Todo hijo desea confiar en su padre porque no hay más seguridad que la que él puede ofrecerle. Papá era muy generoso en ese aspecto, y era muy bueno para expresar su amor y su apoyo para todos nosotros. Yo todavía no podía entender cómo funcionarían las cosas para mí, pero como mi padre me dijo que todo saldría bien, le creí. Después de esa conversación pude dormir profundamente. De repente tenía algunos malos días, algunas malas noches también, pero confiaba en mis padres y me aferré a la esperanza. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera tener una visión de cómo sería mi vida. Hubo momentos y largos periodos de duda y temor, pero por fortuna, aquel había sido el punto más difícil de mi existencia. Incluso ahora tengo momentos tristes como todos los demás, pero nunca he vuelto a pensar en suicidarme. Cuando pienso en aquel tiempo y reflexiono sobre lo que ha sido mi vida desde entonces, lo único que puedo hacer es agradecer a Dios por haberme rescatado de la desesperación. Aferrado a la esperanza. A través de mis compromisos de hablar en público en 24 países, además de los DVD y los millones de visitas a youtube.com, me siento bendecido por haber alcanzado a tanta gente con mi mensaje de esperanza. Tan solo piensa en toda la alegría que me hubiera perdido de haberme suicidado a los 10 años. Hubiera perdido la maravillosa oportunidad de compartir mi historia y no hubiera aprendido todo lo que me han enseñado las más de 120,000 personas en India, las 18,000 en una plaza de toros en Colombia y aquellas 9,000 que conocí durante una tormenta eléctrica en Ucrania. Con el tiempo llegué a entender que yo no fui quien tomó mi vida aquel día tan oscuro, lo hizo Dios. Dios tomó mi vida y le dio más significado, propósito y alegría de lo que un niño de 10 años podría haber entendido. No caigas en el mismo error que yo estuve a punto de cometer. Si yo hubiera permanecido sumergido en esos 15 centímetros de agua en 1993, tal vez habría acabado con mi dolor temporal, pero ¿a qué precio? Aquel niño abatido no podía ver al gozoso hombre que nadaría con enormes tortugas en las costas de Hawái, que surfearía en California o que bucearía en Colombia. Y algo aún más importante que todas esas aventuras, son las personas con las que he logrado conectarme. Yo soy apenas un minúsculo ejemplo. Escoge a cualquier héroe de la vida real como la Madre Teresa, Mahatma Gandhi o el reverendo Martin Luther King, y encontrarás a alguien que tuvo que afrontar la adversidad, encarcelamiento, violencia, incluso amenazas de muerte, pero se apegó a la creencia de que sus sueños prevalecerían. Cuando los pensamientos negativos y las sensaciones sombrías lleguen a ti, recuerda que tienes una opción. Si necesitas ayuda, búscala, no estás solo. Puedes imaginarte días más brillantes y realizar las acciones necesarias para hacerlos reales. Piensa en lo que tuve que enfrentar cuando fui niño y mira cómo es mi vida ahora. ¿Quién puede saber cómo serán los grandes días y los maravillosos logros que te esperan? ¿Quién sabe cuántas vidas puedes enriquecer si te conviertes en el milagro de otros? Así que camina conmigo, el hombre sin brazos ni piernas, y vayamos hacia un futuro lleno de esperanza.